La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Así que podemos ver que si Cristo murió, no vale nada creer en Jesús. Que si no resucitó, no vale nada creer en Jesús. Por eso esta semana reflexionaremos y consideraremos la resurrección de Cristo y las contundentes evidencias que nos ha dado para creer en Él. Bienvenidos a Creciendo en Cristo. Hola hermanos, bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y aquí estoy bendecido para dar el repaso de la lección. Y la lección ya estamos en la séptima, lección 7, que se titula La victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, como vimos la última semana, hablamos cómo Cristo murió por nosotros, tuvo que morir por nosotros. Y cuando murió, fue sepultado. Y ahora Jesús yacía en una tumba encerrada por una piedra grande, sellada y protegida. Y no nada más había una piedra grande, sino estaba protegida por guardias romanos y también por Satanás y sus ángeles. Porque dice esta cita, si hubiera podido, Satanás habría mantenido a Cristo encerrado en la tumba. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que si Cristo saliera de allí, su dominio se habrá terminado, se iba a terminar. Y durante su ministerio, Cristo había predicho su muerte y su resurrección. Así que antes de que Cristo murió, Él ya había predicho que iba a morir. Mira lo que Mateo 12:39 dice. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que aquí podemos ver que Cristo dijo que por 3 días y 3 noches iba a estar en el corazón de la tierra, refiriéndose de un lapso de tiempo de dura aflicción que empezó cuando Cristo fue a Getsemaní, que era jueves de noche. Y si cuentan esos días, fue 3 noches que estuvo: jueves de noche, viernes de noche, sábado de noche, y luego viernes día, sábado día y domingo día es cuando resucitó. Y puede ver que fue 3 días y 3 noches. Y los fariseos habían escuchado lo que Cristo dijo, que iba a morir, iba a resucitar. Así que tomaron medidas con las que pretendían evitar su resurrección. Mateo 27:62 dice esto. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y una guardia consistía de 4 a 16 soldados, y estos soldados eran soldados entrenados que posiblemente ya habían experimentado
guerra y si no ya sabían cómo pelear, cómo defender, cómo atacar. Traían armas, escudos, armadura, hermanos. Y pues estaban listos para que nadie tocara esa piedra de la tumba de Cristo. Y los fariseos, aunque negaban que Cristo era el Mesías, aún tenían miedo de que Cristo saliera de la tumba, hermanos. Pero aunque tomaron todas estas medidas para asegurarse de que Cristo no resucitara, esto solo hizo que la resurrección de Cristo fuera más poderosa y asombrosa. Mira lo que la hermana White dice. Dice, cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que Él finalmente moriría. Imagínense, hermanos, cuando Satanás vio que Jesús salió de la tumba, imagínense el terror y qué tanto se asombró, porque dijo, resucitó, significa que mi dominio llegará a un fin y voy a morir yo. Imagínense el susto que le dio a Satanás. Y aunque la humanidad de Cristo falleció, la divinidad de Cristo no falleció y por eso tuvo el poder de resucitar. En Juan 10:17 nos dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que podemos aprender en este versículo que nadie le quitó la vida a Cristo. Él ofreció su vida como sacrificio. Nadie lo forzó. Él murió por nosotros, por amor a nosotros, hermanos. No lo forzó nadie. Él decidió de su propia voluntad. Ahora, mira lo que pasa. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que podemos ver que el ángel bajó del cielo y abrió la tumba de Jesús. Y Mateo 28, versículo 11 a 15, revela los esfuerzos inútiles de los fariseos para seguir luchando con Cristo. Mateo 28, 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que, hermanos,
los romanos fueron a los judíos y le contaron todo lo que habían visto. Imagínense el terror que los fariseos sintieron. Imagínense, casi se les paró el corazón ahí porque dijeron, es cierto, resucitó, pero endurecieron aún su corazón al mensaje de Cristo, que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo los ofendió. Y le dieron dinero a los soldados para que mintieran. Y hermanos, si tú eras un soldado y si te ponían a cuidar a un prisionero o a algo, y alguien te quitara o el prisionero se fuera, huyera, se te escapara, tú ibas a sufrir la consecuencia por tu vida. Ellos te iban a quitar tu vida porque era una consecuencia grave, era un error, era algo malo. Entonces, si tú eras un soldado y hacías esto o se te escapaba alguien, tenías que morir. Así que por eso le dijeron, si el gobernador sabe esto, lo vamos a persuadir para que no los mate. Y pues ellos lo tomaron, el dinero, y contaron esta historia que era una mentira. Y esta historia nos revela que los soldados estaban describiendo la resurrección de Cristo. Habían visto a Cristo resucitar. Por eso los fariseos hicieron todo, porque todo lo que ellos escucharon los perturbó profundamente. Y saben, hermanos, que hubo más de una resurrección cuando Jesús resucitó. Mira, Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Un terremoto marcó la muerte de Jesús y también otro terremoto marcó la resurrección de Jesús. Y estos santos resucitaron, glorificados como testimonio de la resurrección de Cristo y también como un prototipo de quienes resucitarán en la resurrección final. Y estos resucitados se aparecieron a muchos judíos. Fueron a la santa ciudad, fueron a Jerusalén y dieron testimonio de que Cristo había resucitado. Así que Dios les dio más evidencia a los judíos, a su pueblo escogido, de que Jesús había resucitado, mandando a otros muertos para proclamar que Cristo había resucitado. Dice así: durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte, pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Esto fue más evidencia para probar la resurrección de Cristo. Y aunque los fariseos hicieron todo lo que ellos podían para silenciar esta verdad, se olvidaron de Daniel 4:32, que dice que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermanos, cuando Cristo o Dios va a hacer algo, nadie puede cambiar eso. Cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Así que Dios en Juan 15:3 te dice que tú eres limpio
por la palabra que ha dicho. Así que cree eso, porque nadie puede parar esa palabra de Cristo, porque su palabra tiene esa habilidad de crear y renovar. Y dos ángeles, hermanos, anunciaron a María, como vimos, a María Magdalena y a algunas otras mujeres de la resurrección de Cristo. Y luego Jesús se les apareció a ellas y lo adoraron. Y también Jesús se le apareció a Pedro y también a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Y también Jesús entró en el aposento alto donde estaban los discípulos juntos. Y al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. Vamos a leer una historia del discípulo Tomás. Juan 20:24 dice esto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 1 Corintios 15, versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque el apóstol Pablo vio a Jesús cuando iba a camino a Damasco. Y dice el apóstol Pablo que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Imagínense, casi 513 personas vieron a Jesús después de su muerte. Y todas estas personas creyeron que vieron a Cristo resucitado y estaban dispuestos, y la mayoría murieron por no negar lo que habían visto. Ese es un argumento poderoso, hermanos. Esta gente que sí existía, los apóstoles existían, mejor decir, y todos estos apóstoles murieron, decidieron, les dijeron, rechaza a Jesús. Paren de mentir. Jesús no resucitó, y estos dijeron: yo sé lo que he visto y estoy dispuesto a morir por mi creencia. Y no nada más murieron por una doctrina, por una creencia, como muchas personas religiosas mueren, como los musulmanes mueren por su Dios. No, ellos murieron porque ellos decían que habían visto con sus propios ojos a Jesús resucitado. Y hermanos, nadie está dispuesto a morir por una mentira. Nadie que sabe que algo es una mentira no están dispuestos a morir por eso. Cuando yo digo una mentira a mi mamá, yo no estoy dispuesto a morir por eso. Nada más que me saque, que me quiera pegar. Oh, sí, no, estoy mintiendo. Estaba mintiendo, esta es la verdad. Pero estos discípulos estaban dispuestos a morir creyendo que habían visto a Jesús resucitado. Ese es un argumento asombroso, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto a Cristo Jesús resucitado. Y regreso a Juan 20, versículo 29, a la historia de Tomás. Dios, Jesús, nos da
una bendición a nosotros, hermanos. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Cristo nos da esa bendición a nosotros, hermanos. Nosotros no los hemos visto. Y dice, si tú crees en mí, aunque no me has visto físicamente, tú eres bienaventurado. Tú, hermano, tú, hermana, eres bien bendecida por Cristo. Una bendición especial por creer en Él, aunque no lo has visto. Y Cristo nos ha dado mucha evidencia de su resurrección, hermanos. Y Cristo ha resucitado. Y eso significa que tus pecados han sido perdonados y pueden ser perdonados si te arrepientes y confías en Él y permaneces en Él. Y otra cosa, si Jesús resucitó, Cristo regresará y la maldad llegará a su fin. Hermanos, este fue el repaso de la lección. Regocíjense porque tienen esta fe de que Cristo ha resucitado. De toda la gente, Cristo dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y Él es el único que ha podido cumplir eso. Muchos en la historia dijeron eso. Voy a morir y el tercer día o al cuarto día, voy a resucitar. Y no resucitaron, hermanos. Pero Jesús sí resucitó. Y por eso podemos creer en lo que dice Él. Y por eso podemos creer en lo que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendiciones, hermanos. Suscríbanse, den un like, comenten y si les ha sido una bendición, compartan este video. Gracias, hermanos, por verlo. Los miro la próxima semana. Bendiciones.